Saludos y bendiciones. Gracias por estar siempre viendo los videos, viendo cada meditación, cada devocional que estamos montando por esta red. Y rogamos a Dios, mi oración es que cada cosa que montamos acá pueda ser de bendición a tu vida, bendición a tu familia, bendición a todos los que te rodean, bendición a tu iglesia. Ahora, hoy quiero hablar de un tema, algo muy específico, algo que parece no tener fin, un tema que parece de nunca acabar. Si normalmente cuando llega Navidad se discuten todas las Navidades si es de Dios poner o no poner un árbol de Navidad, créanme que el tema de los tatuajes está exactamente igual o quizá hasta peor, no lo sabemos. Existen dos posiciones en cuanto al tema de los tatuajes. Fácil de definir. Unos dicen que no, y ahora vamos a dar algunos argumentos porque es pecado y todo lo demás. Y la otra posición dice que la Biblia no lo prohíbe, que no hay nada realmente que prohíba hacerse tatuaje, incluyendo una cita bíblica que utilizan como excusa para tatuarse. Y de eso es lo que quiero hablar en este corto tiempo. Voy a tratar de que el video no sea muy largo para que podamos verlo completo y que podamos ser edificados con esto. Vuelvo y repito, todo lo que voy a mencionar acá es una posición que yo he podido ver y analizar en lo escrito en la palabra de Dios. Pero quiero dártela a conocer y puedas comentarme si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Y podemos ver cómo llegar a un acuerdo en cuanto al tema de los tatuajes. Porque es un tema que realmente está afectando de una u otra manera la relación entre los cristianos. Ahora, lo curioso es que ambas posiciones, los que dicen que sí, los que dicen que no, en muchas ocasiones utilizan el mismo texto bíblico. Claro, usan el mismo texto, pero luego cada posición le añade un texto diferente de las Escrituras para poder validar su posición. Y ese texto que hablo está en Levítico 19, versículo 28, que dice de la siguiente manera: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Ahora, para hacer una exégesis rápida, lo único que tenemos que mirar es cómo inicia el versículo 18. Y ese "y" con el que comienza el versículo 28 nos da a entender que tenemos obligatoriamente que leer el contexto y no solamente basarnos en ese versículo. Ahora, la posición de los que dicen que es pecado tatuarse, de que la Biblia lo condena tajantemente, utilizan este texto de manera literal. Dicen que es prohibido hacerse cualquier tipo de marca, cualquier tipo de escrito en el cuerpo, porque también utilizan 1 Corintios capítulo 3 versículo 16, el texto que todos conocemos bien, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso es interesante porque ahora vamos a ver algunos detallitos, a ver si realmente estamos cumpliendo, o los que tienen la posición de que es pecado tatuarse, si están cumpliendo realmente con cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque me es necesario decir que cuando mezclamos estos dos textos de Levítico 19 y 1 Corintios capítulo 3, tenemos que tomar en cuenta de que no solamente debemos cuidar el cuerpo de marcas o de dibujos alguno en nuestro cuerpo, sino también tenemos que cuidarlo de una vida sedentaria, tenemos que cuidarlo de la obesidad, tenemos que cuidarlo de tantas cosas que probablemente estamos fallando. Y quiero que veamos rápidamente en el capítulo 19 de Levítico para que veamos, y ojalá y tú no estés fallando en esto, pero yo puedo decir que probablemente yo sí quizás estoy fallando en algunas de las cosas que voy a mencionar, porque el capítulo 19 nos da una serie de normas que, si usamos el contexto completo del capítulo 19 de Levítico, nos vamos a dar cuenta que el versículo 11 nos dice que no podemos engañar. Y tú me dirás si nunca has engañado a nadie. Versículo 13 nos dice que no podemos retener los salarios.
Y aquí podemos entrar en un debate grande, pero retener salario también está condenado en Levítico 19. Versículo 16, y ojalá y tú no hayas caído en esto, nos dice que no podemos chismear. No sé si has caído en eso, pero probablemente yo he caído unas cuantas veces. Chismeando, hablando cosas que quizás no tenga que hablar. Versículo 19, y quizá es algo extremo, pero el versículo 19 del capítulo 19 nos dice que tampoco podemos utilizar ropa de diferentes tipos de tela. Entonces, ¿qué hacemos? Porque estamos diciendo que el versículo 28 nos prohíbe tajantemente no tatuarnos, pero la pregunta sería si estamos cumpliendo con las otras normas que nos está dando el mismo capítulo 19, o si solamente utilizamos el versículo 28 como excusa de que no nos gustan los tatuajes. Y como no me gusta, utilizo Levítico 19:28 para refutar a los que sí les gusta. Esa es una posición. Ahora vamos a ver la otra posición, los que dicen que no es pecado tatuarse. Y estos que dicen que no es pecado tatuarse, como dije anteriormente, utilizan el mismo texto de Levítico 19:28, pero lastimosamente ellos utilizan solamente la primera parte que dice y no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, y solamente se quedan ahí y no utilizan el texto completo. Y es ahí donde está el problema de su argumento, o uno de los problemas. ¿Por qué? Porque no puedo basarme en un pedazo del texto. Tengo que leer el versículo completo y además su contexto. Pero el versículo completo, el versículo 28, solamente hace que el argumento pareciera fuerte, pero luego llega a debilitarse exactamente igual como lo hace el argumento anterior. Porque el mismo versículo dice después que no imprimiréis en vosotros señal alguna, o sea que ningún tipo de señal puedes escribir en tu cuerpo. Y entonces es ahí donde se cae o empieza a caerse el argumento. Y donde yo digo que le da la estocada final para tumbar el argumento de que la Biblia no prohíbe tatuarse, es cuando a veces hay algunos que utilizan Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, que dice de la siguiente manera: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si utilizas ese texto para decir que Jesús viene tatuado y por ende no está prohibido tatuarse, y eso te da permiso para tatuarte, acabas de cometer uno de los peores errores. Porque no solamente se quiebra tu argumento, sino que también nos dice que probablemente no estás estudiando la palabra, solamente la lees, pero quizás no la estás estudiando como debe ser. Cuando vemos el texto de Apocalipsis 19:16 en el griego original, reza de la siguiente manera: en el manto, es decir, sobre su nalga, tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, no utilices más Apocalipsis 19 para justificar que tu tatuaje es aprobado por Dios. No lo hagas, porque realmente Apocalipsis 19 no está hablando en lo absoluto de un tatuaje. Está hablando de un escrito que está escrito o que utilizaban históricamente los soldados, la gente de guerra en aquellos tiempos. Algo que llevaba escrito para que fuera notorio a todas las personas. Ahora, si tú me preguntas, porque quizás estoy hablando tantas cosas y ya di una posición y di la otra, pero probablemente a ti lo que te interesa es saber cuál es mi posición sobre los tatuajes, te puedo dar mi posición. Y para dar mi posición necesito regresar a Levítico capítulo 19. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a encontrar ahí el punto en que sí debemos enfocarnos y no gastar tiempo, esfuerzo
en cosas que realmente o en discusiones que realmente no nos están edificando en lo absoluto. Levítico 19, versículos 1 y 2 dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y aquí está mi posición. Probablemente no vamos a encontrar de manera intrínseca un pecado en el tatuarte. Quizás no lo vamos a encontrar porque realmente ese es un tema que no tiene una aclaración directa de que si se puede o no se puede. No existe en el escrito bíblico. Pero si tú me preguntas a mí si te lo puedes hacer o no, o si me pides una recomendación, yo te diría que no lo hagas. No tanto porque no me gusten los tatuajes, porque yo veo un tatuaje en el cuerpo de otra persona y como me gustan los dibujos, como dibujaba cuando era niño, me gusta el arte en dibujo, pero no me gusta tener un dibujo en mi piel, no me gusta escribirme nada en mi piel. Pero no lo digo tanto porque no me guste, sino porque Levítico 19 me está dando un principio que necesitamos practicar como hijos de Dios. Y es el ser diferentes. Por eso Él le dice al pueblo: santos seréis porque yo soy santo. Sean diferentes, no sean igual a las demás personas. Y de este versículo voy a hablar en otro video. Pero eso es lo que Dios nos está llamando, a ser diferentes. No tienes que estar de acuerdo, como dije al principio del video, no tienes que estar de acuerdo con mi posición. Esto es sencillamente mi posición en cuanto a los tatuajes y en lo que he podido estudiar y ver de ellos en la Biblia, que realmente se habla muy poco, pero es lo que he podido entender en lo que la historia bíblica me enseña. Ahora, si te quieres tatuar, yo solamente te voy a pedir que hagas dos cosas, o más bien que te hagas dos preguntas. Uno, si al hacértelo estás glorificando a Dios o no. Porque 1 Corintios 10 nos dice que todas las cosas que hagamos lo hagamos para glorificar al Padre. Y segunda pregunta, ¿en qué te diferencia si te lo haces? ¿Cómo estás marcando una diferencia entre tu persona como hijo de Dios y los que no son hijos de Dios? Y eso lo encontramos en Levítico 19, versículo 2. Es lo único que me resta decirte. Lo demás ya queda de ti, queda en tus manos. Que el Señor te bendiga.